no mayor, ¿verdad? Según este tema, porque están relacionados, a 0.8 segundos. ¿Listo? Entonces, ya se generó el estímulo, ya se condujo, perdón, ya lo hizo un número de veces específico y se generó contracción y relajación, ¿cierto? Las propiedades de la célula cardíaca, el potencial de acción que ya hemos platicado, ya todo eso funciona. Ahora, mecánicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa mecánicamente? Mecánicamente nos han dicho, la bibliografía nos ha dicho que tenemos 5 fases del potencial de acción, perdón, del ciclo cardíaco, 5 fases del ciclo cardíaco, ¿vale? Que en este caso, tú las puedes explicar desde lo que más se te haga sencillo, ¿listo? Yo lo voy a explicar cómo se encuentra en este esquemita, es decir, de arriba y luego así como yo lo veo de frente, hacia la derecha, ¿listo? Hacia la derecha, hacia abajo, etcétera, como el reloj, como las manecillas del reloj. ¿Bien? Porque creo que tiene mucho sentido explicarlo de esta manera, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar entonces con el llenado pasivo, ¿listo? Que sería la primera fase, en este caso, del ciclo cardíaco. Le dijimos de nuevo que dura 0.8 segundos en total, es decir, en 0.8 segundos pasan estas 5 fases del ciclo cardíaco. ¿Bien? Entonces, el llenado pasivo, ¿listo? Se refiere a que hay dos subfases, digámoslo así, en este momento, ¿vale? Una que se llama llenado rápido, ¿bien? Y una que se llama llenado lento o también conocido como diástasis, como bien se menciona aquí en la imagen, ¿vale? Entonces, el llenado rápido se refiere de manera muy específica a que las aurículas, tanto la derecha como la izquierda, ya recibieron el volumen total que ellas pueden manejar, que son 70 mililitros de sangre aproximadamente, ¿vale? 70 mililitros de sangre aproximadamente. En ese momento, cuando las aurículas tienen 70 mililitros de sangre, ¿listo? Aumenta la presión de las cavidades auriculares y vencen, ¿listo? A las válvulas auriculoventriculares, a la mitral y a la tricuspidia. Se abren y por gravedad comienza a caer la sangre, ¿listo? Comienza a caer la sangre de las aurículas a los ventrículos, ¿vale? Entonces, la primera parte es un llenado rápido y la segunda ya es un llenado lento porque conforme va perdiendo volumen las aurículas, pues también va disminuyendo la presión y es un poquito más trabajoso, digámoslo así, para las aurículas pasar el volumen a los ventrículos y se vuelve más lento, ¿bien? Aquí la presión auricular es mayor que la ventricular, por eso es que permite que esto suceda, por eso se vencen las válvulas auriculoventriculares y se abren, ¿vale? Y además, las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar, se encuentran cerradas. No hay contracción auricular en esta zona, ¿listo? Que es el llenado pasivo, de ahí el nombre de pasivo, porque no hay contracción auricular, solamente fue porque aumentó la presión de la cavidad, ¿vale? Y esto va a permitir que los ventrículos obtengan hasta el 80% de su volumen sistólico, ¿listo? Entonces, de los 70 mililitros que las aurículas nos están regalando, en total, listo, va a pasar el 80% de ese volumen. ¿Bien? Y entonces va a llegar un momento en el que la presión disminuye la presión de las aurículas porque ya se vaciaron tanto, ¿no? Se vació el 80% de los 70 mililitros que nos regalan, ¿listo? Y entonces falta 20%. Ese 20% no va a pasar por sí solo porque ahora las válvulas ya van a empezar a generar una resistencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que aparece el llenado activo, que sería la siguiente fase de manera muy específica. Bien. Y el llenado activo nos mantiene las válvulas AB abiertas y las semilunares cerradas. Pero aquí, a diferencia del pasivo, que era por gravedad, aquí ya aparece la sístole auricular, la contracción auricular, para terminar de pasar el volumen restante de las aurículas a los ventrículos. Y en ese momento tenemos un volumen telediastólico de 120 mililitros. Así se llama, volumen
telediastólico de 120 mililitros. ¿Qué significa telediastólico? Volumen al final de la diástole. Entonces, el corazón está haciendo diástole y su máxima capacidad, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, son 120 mililitros. ¿Ok? Entonces, en total, en este momento, tenemos 240 mililitros de sangre en el corazón, en total. ¿Listo? Bien. Ahora, esta fase concluye cuando se vacía por completo las aurículas y se cierran las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricuspidia como la mitral. ¿Listo? Y pasamos a la siguiente fase, que es la contracción isovolumétrica. Y de aquí vamos a definir de una vez el término. Contracción, pues ya sabemos, ¿no? Que es básicamente este proceso de contraerse, de hacer sístole, ¿bien? Pero isovolumétrica se refiere o se llama a una contracción que no cambia el volumen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es una contracción completa, digámoslo así. Entonces, comienza el corazón a tener esta respuesta, ¿bien? De sístole o el inicio sistólico para aumentar su presión lo más que pueda y poder eyectar en la siguiente fase, como se llama, ¿no? La sangre. Pero en este momento solamente aumenta la presión de la cavidad ventricular. ¿Listo? Entonces, inicia la sístole ventricular, los ventrículos se contraen, comienzan a contraerse, la presión ventricular es mucho mayor que la auricular en este momento, y las válvulas auriculoventriculares se cierran, representando el primer ruido cardíaco. Además, las semilunares se mantienen cerradas, lo que platicábamos, ¿cierto? Y no hay variaciones de volumen, pero sí de presión. Eso es muy importante en el corazón. El volumen, es decir, el aumento de volumen o la disminución de volumen van a verse reflejadas inversamente proporcionales. Es decir, si aumenta el volumen dentro del corazón, aumenta la presión de las cavidades cardíacas. Si disminuye el volumen de las cavidades cardíacas, disminuye la presión de las cavidades cardíacas. ¿Listo? O sea, son proporcionales. Y eso es muy importante, pero no al revés. Es decir, el volumen aumenta presión, pero la presión no aumenta el volumen. ¿Listo? Entonces eso es muy importante entenderlo. Y de ahí que tengamos que manejar a veces, en muchas ocasiones, a los pacientes o a veces con volumen o a veces con fármacos como los vasopresores, ¿no? Los vasoactivos que nos van a ayudar un poquito a aumentar la poscarga y demás y a mejorar esta parte del gasto cardíaco. Y a veces lo que requerimos es vasodilatadores o incluso algún otro fármaco, un diurético, demás, que nos ayude a controlar el otro proceso, que es la precarga, ¿no? O a veces necesitamos de dos, o sea, que venga acompañado ya sea vasoactivo o vasodilatador con un inotrópico, ¿no? En este caso, que vaya, nos va a ayudar en la precarga o poscarga respectivamente, ¿no? Precarga vasodilatador, poscarga vasopresor y o en el caso del inotrópico, pues en la parte de la contracción, ¿no? Entonces es bien importante por ahí empezar a hacer estas ideas, llevarlas, ¿no? A la práctica que hemos mencionado. ¿Listo? Entonces, al final de la contracción isovolumétrica, como dice aquí la imagen, la presión ventricular es mayor que la presión aórtica. ¿Listo? Y en ese momento la presión aórtica es de 80 milímetros de mercurio, es decir, la presión diastólica de la aorta, ¿no? Alrededor de los 80 milímetros de mercurio, lo cual va a condicionar a que se abran las válvulas aórtica y pulmonar respectivamente, ¿no? O sea, del lado derecho va a vencer la presión pulmonar y del lado izquierdo la presión aórtica. Bien, en ese momento, cuando logra hacer esto, aparece la siguiente fase que se llama eyección, en donde las válvulas AB continúan cerradas, la presión ventricular sigue siendo mayor que la presión de la aorta o de la válvula aórtica y de la pulmonar, se abren las válvulas semilunares y hay un aumento de la presión aórtica hasta los 120 milímetros de mercurio, que en este caso sería nuestra presión sistólica. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que durante este proceso de la eyección, ¿listo? Fluye hacia la aorta el volumen sistólico, que son 70 mililitros. Es decir, los mismos 70 mililitros que cayeron de las aurículas a los ventrículos, son los mismos 70 mililitros que cada ventrículo eyecta hacia su arteria correspondiente.
¿bien? Y ese es el volumen sistólico. Esto va a generar que cuando se expulse por completo el volumen sistólico, disminuya la presión ventricular, ¿no? En la fase de eyección reducida y también disminuya la presión aórtica, ¿vale? Entonces eso es muy, muy importante. Se van a abrir las válvulas, se va a expulsar 70 mililitros de los 120 de cada una de las cavidades ventriculares, ¿listo? Aproximadamente, eso es lo que dice en términos generales la fisiología, ¿listo? Y en ese momento va a disminuir la presión ventricular, que va a generar que se cierren de nueva cuenta las válvulas ventrículo-arteriales, ¿no? Las semilunares se vuelven a cerrar y las aurículo-ventriculares también están cerradas, ¿no? Mitral y aórtica, perdón, mitral y cuspidia correspondientes, ¿vale? En ese momento pasamos a otra fase isovolumétrica, pero ahora en lugar de contracción, ahora se va a llamar relajación. Ahora los ventrículos comienzan en diástole, comienzan a hacer diástole. Mientras, ¿verdad? Las aurículas terminan de llenarse. Otra vez. Las aurículas terminan de llenarse, ¿listo? Y los ventrículos comienzan a relajarse. Se cierran las cuatro válvulas, se escucha, bueno, se mantienen cerradas las cuatro válvulas, se cierran la aórtica y pulmonar, y se escucha el segundo ruido cardíaco, ¿listo? Y de nuevo no cambia el volumen a nivel ventricular. A nivel ventricular siguen estando los 50 mililitros restantes, ¿no? Porque habíamos dicho que aquí eran 120, expulsa 70, quedan 50, ¿no? Matemáticas simples aproximadamente, ¿vale? Y entonces no hay variaciones de volumen, la presión del ventrículo izquierdo disminuye rápidamente, la presión de la aorta también disminuye hasta los 80 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿listo? Y terminan de llenarse de nuevo las aurículas para que comience de nuevo a repetirse el llenado pasivo. Se llenan con los 70 mililitros, aumenta lo suficiente la presión para que venza por gravedad, ¿verdad? A las válvulas auriculoventriculares. Y se vuelva a repetir otra vez y otra vez y otra vez el ciclo cardíaco. ¿Listo? Entonces, todo esto de manera de que ya vimos lo eléctrico, ¿no? Ahora ya vimos lo mecánico y vamos a, bueno, relacionado también con lo sonoro de alguna manera, ¿no? Y vamos a ver que hay un teórico posterior, ya unos añitos después, que hizo también hay un esquema que nos ayuda a identificar pues todo en conjunto, ¿no? Es importante tenerlo allí en consideración, ¿vale? Bien, entonces, las fases del ciclo cardíaco, ¿no? En términos generales, en esta imagen, aquí vemos de nuevo por colores, podemos ver hasta abajo que dice diástole auricular, sístole auricular y diástole auricular, ¿no? Entonces, ¿cuántas fases de diástole auricular son? Pues prácticamente las 5, ¿no? O sea, son 4 y media fases del ciclo cardíaco. De diástole auricular, relajación de las aurículas, ¿bien? Y de diástole ventricular son 3, ¿listo? Que es la sístole auricular o la contracción auricular, ¿listo? Y es la diástole ventricular isovolumétrica y la diástole ventricular en el llenado, ¿no? Son diastólicas. Y las fases sistólicas son 2, la sístole ventricular isovolumétrica y la eyección, ¿no? La fase de eyección. Entonces, básicamente, ¿cómo se ve reflejado? Como lo vimos con el potencial de acción transmembrana, ¿no? Todo lo que pasaba, pues lo mismo, aquí es lo mismo. La sístole auricular, pues se va a ver reflejada en este caso con la despolarización auricular, que es la onda P, ¿listo? Y después de esto comienza la sístole ventricular, ¿no? Que eléctricamente, pues es mucho más rápido, ¿no? La velocidad de la luz, como lo hemos dicho. Entonces, va mucho más rápido, ¿no? Unos milisegundos antes y comienza el QRS para reflejar la sístole ventricular, ¿listo? Y al final de la onda T, bien, comienza la repolarización ventricular que representa el inicio de la diástole ventricular. ¿Listo? Entonces, básicamente ya estamos relacionando estos temas, ¿no? Así en términos muy, muy generales. Bien, y después vemos este esquema que era realmente el que les quería enseñar, que es el famoso esquema de Biggers, ¿no? Se escribe Wiggers con W. ¿Listo? Entonces, este esquema de Biggers nos habla de todo ese proceso. La primera gráfica, de arriba hacia abajo,
representa la línea roja, la presión ventricular, la línea punteada que está arriba es la presión aórtica, y la línea punteada que se encuentra abajo, ¿no? En esa misma primera gráfica, es la presión auricular, ¿no? La presión de las aurículas, ¿listo? Entonces es importante que lo tengamos ahí en consideración. Después, ¿no? Tenemos, en este caso, abajo, una siguiente gráfica, igual distinta, digo, está unida todo, ¿no? Pero abajo hay la especificación que dice volumen. Entonces, esa gráfica de color azul representa el volumen auricular y, bueno, el volumen ventricular principalmente, ¿bien? Y después abajo vemos un trazo electrocardiográfico y abajo vemos unas líneas rojitas que representan los sonidos, ¿no? El fonocardiograma, los ruidos, ruido 1 y ruido 2, ¿vale? Entonces es bien importante porque entonces ya empezamos a mezclar, ¿no? En este esquemita, pues todo lo que nosotros hacemos constantemente en una valoración cardiovascular. Cómo se escucha, cómo se ve, ¿no? Y cómo se encuentran las variables hemodinámicas, la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, por ejemplo, ¿vale? Que son algunas variables así muy rápidas que nosotros podemos obtener sin la necesidad de invadir demasiado al paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿de qué nos habla? Sencillo, mira. La presión auricular dijimos que al principio era mayor porque hay un llenado, ¿no? Voy a iniciar bueno, es que este esquemita sí inicia diferente, ¿no? Entonces, aquí está la contracción isovolumétrica, que si tú recuerdas, ¿verdad? Era porque bueno, se vaciaban las aurículas, que esta onda que se ve aquí como, bueno, como elevadito de lo punteado, es la contracción de las aurículas, ¿no? Porque aquí está la onda P, ¿listo? Y eso generaba que se llenaran los ventrículos por completo, que se cerraran las válvulas auriculoventriculares, como dice aquí, ¿listo? Y en ese momento comenzaba la contracción isovolumétrica, esta parte donde dijimos, ¿verdad? Que empezaba el proceso sistólico, pero todas las válvulas estaban cerradas, por lo tanto, aumentaba la presión, ¿listo? De las cavidades ventriculares. En ese momento alcanzamos los 80 milímetros de mercurio y vencemos la presión de la válvula aórtica, generando entonces una eyección, ¿no? Una eyección del volumen intraventricular. Bien, esa eyección de volumen intraventricular va a hacer que se eleve la presión de la aorta. ¿Listo? Más o menos que se eleve un poquito alrededor de los 120 milímetros de mercurio en condiciones normales. Pero el volumen desciende rápidamente porque pues obviamente se empieza a perder, ¿no? Lo vemos acá abajo, desciende rápidamente el volumen, por lo tanto, la presión disminuye y la presión de la aorta ahora es mayor, ¿no? Como les digo, alrededor de los 190 milímetros de mercurio, ya es mayor la presión de la aorta que la del ventrículo, ¿listo? Y se cierra la válvula aórtica. Entonces el ventrículo izquierdo, que ya está solamente con los 50 mililitros de remanente, comienza a disminuir su presión súbitamente, ¿listo? Hasta que, de nuevo, las aurículas, como ya se llenaron, rápidamente, como ya, bueno, ya están llenas, ¿no? Van a empezar a generar la apertura de las válvulas auriculoventriculares para que ocurra el llenado rápido, ¿listo? Después el llenado lento, que es la diástasis, ¿bien? Y por último, la sístole auricular, para que otra vez se repita constantemente este ciclo, ¿no? Y lo vemos de nuevo en el volumen. Aquí iniciamos con un volumen, pues más o menos alto, ¿no? Ya aquí ya estamos en la sístole auricular prácticamente, ¿no? En esta zona sístole auricular, que son esos 70 mililitros que pasaron de las aurículas a los ventrículos y estamos alrededor de los 120 mililitros, ¿listo? Donde aquí no hay cambios de volumen, ¿listo? En la contracción isovolumétrica viene la fase de eyección, se vacía súbitamente el ventrículo, ¿listo? Llegamos a los 50 mililitros más o menos, ¿bien? Se cierran las válvulas, entonces comienza a llenarse y vaciarse las aurículas rápidamente y comienza a aportarle, ¿no? Poco a poco el volumen. Si te das cuenta, pasamos de 50, pasamos prácticamente a los poquito más de los 100 mililitros de sangre y nos quedan aproximadamente 20 mililitros que se van llenando durante la diástasis y la sístole auricular, hasta que lleguemos a los 120 de nuevo y comienza el vaciado ventricular o la eyección, ¿vale? Y de nuevo se va repitiendo constantemente. Durante todo este proceso, pues la contracción auricular
va a representarse por la onda P y la contracción ventricular por el QRS y la onda T respectivamente. Mientras que en el fonocardiograma, nosotros vamos a escuchar el primer ruido cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cuando se cierra la válvula aórtica y pulmonar. ¿Listo? Y eso es muy importante porque entonces ya de nuevo empezamos a relacionar todo esto, ¿no? Y vaya, en movimiento, pues se vería más o menos de esta forma. ¿Listo? Donde tenemos por ahí, pues un funcionamiento auricular y ventricular específico. Entonces, es importante, ¿no? Ahí arriba, en este caso aquí tenemos el electrocardiograma, acá abajo tenemos las presiones, ¿no? La presión de la aorta, ventricular y atrial correspondientes, el volumen ventricular y los sonidos, primero y segundo, respectivamente, ¿vale? Entonces, de nuevo, es importante porque así es como funciona, ¿no? Y como ven, más o menos los 0.8 segundos aquí están medidos, lo que dura en lo que se transporta la sangre entre todos estos espacios. Entonces, es importante que lo tengamos ahí en consideración. Y bueno, por el día de hoy sería todo lo que vamos a ver en esta sesión. Si a alguien de nuevo le interesa poder